A continuación, Lenguaje y Literatura, segundo año de bachillerato. El reporte, finalidad y características. Bienvenidas y bienvenidos a su franja educativa Aprendamos en Casa. En esta ocasión estudiaremos el reporte. Si recordamos, la semana pasada hemos abordado el tema del romanticismo en sus dos vertientes, tanto el romanticismo sentimental como el romanticismo social. Estudiamos asimismo su contexto, autores y obras más relevantes, analizamos Amalia de José Mármol y también leímos dos poemas del romanticismo sentimental. En esa ocasión, la sesión de aprendizaje cerró con un reto, el cual consistía en que ustedes averiguarían quién es el autor de los siguientes versos. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Nimrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. ¿Quién es el autor de estos versos? Lo conoceremos al final de esta sesión de aprendizaje. Esta semana nos concentraremos en los textos no literarios, es decir, aquellos que referencian o exponen información. Entre los textos no literarios más habituales podemos encontrar los humanísticos, los científicos, los administrativos, los jurídicos, los digitales, así como el informe y el reporte. Por otra parte, ahora debemos preguntarnos qué situaciones de la vida cotidiana se prestan para poder elaborar un reporte. Antes de poder ampliar todas las posibilidades, veamos cuál es la definición de un reporte. El reporte es una comunicación dirigida a una o varias personas con el propósito de presentar información sobre un tema preciso. En él se sistematiza la información, la cual pueden ser datos o resultados de una investigación bibliográfica, empírica o mixta. Tipos de reporte. El primero es el reporte escrito. Este pretende que la persona interesada en la información aplique la metodología más adecuada para crear su reporte. En él se detallará el planteamiento, análisis y solución del problema. En este caso, se planteará como un resumen de los aspectos más importantes que tiene su trabajo. El reporte técnico es un mecanismo para presentar resultados o avances de los proyectos en los que se desarrollará la parte técnica de forma breve, previo a una publicación. Hay también reportes que no necesariamente sirven para ser publicados, sino que quedan como información histórica del proyecto. En estos casos no existe un formato determinado, sino que se deja a libertad del autor cómo se planteará. En un reporte podemos incluir diferentes tipos de información, entre estos datos de una investigación bibliográfica, avances de un proyecto técnico, el estado de arte de un tema en particular, diagramas, las propuestas para una tesis, los apuntes de un seminario, de un taller, entre otros. Características del reporte. Claridad, concisión, debe ser personal, debe tener un orden lógico, debe ser breve y presentar un estilo narrativo. Puede ser subjetivo, pero siempre apegado a la realidad. Imaginemos ahora que debemos realizar un reporte acerca del origen de la palabra cipote. ¿Cómo lo haríamos? El primer paso es la búsqueda de la información.
El segundo es la selección de las fuentes más pertinentes. El tercer paso es la redacción del resumen de estas fuentes. El cuarto paso es establecer conclusiones. Un quinto paso es poder agregar la bibliografía utilizada para tu trabajo. Así daremos unidad a todo el texto. ¿Sabías que en Madrid está ubicado el Museo del Romanticismo, el cual fue fundado por Benigno Vega Inclán en un palacio neoclásico del siglo XVIII? Congelado en el tiempo, el museo traslada al visitante al siglo XIX, mostrando las particularidades de una época marcada por la ruptura con lo anterior y por una rica producción artística y literaria, caracterizada por la evasión del mundo, la importancia de los sentimientos, la melancolía y el misterio. A continuación, estudiaremos algunos ejemplos de reportes. El primero de ellos es un reporte noticioso sobre un sismo ocurrido el 31 de mayo de 2019. Veamos. 31 de mayo de 2019. Este día, a las 3 horas con 3 minutos, hubo un sismo de magnitud de 6.8 frente a las costas del Departamento de la Libertad y fue sensible en todo el territorio nacional, por lo que la Dirección General de Protección Civil informa a la población de manera preliminar las afectaciones presentadas desde las 3 horas con 3 minutos hasta las 3 p.m., presentándose un total de 99 afecciones, que van desde pequeños derrumbes, viviendas destruidas, centros escolares y edificios de salud dañados hasta calles afectadas. A esta hora se han reportado 30 réplicas, de las cuales 18 de ellas han sido sentidas por la población, oscilando entre los 3.6 y 4.9 de magnitud, según datos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. No se descarta que este sismo genere la activación de fallas locales, presentándose un sismo sentido de magnitud 2.6 en Santiago Texacuangos, departamento de San Salvador, y otro de 2.9 de magnitud en la zona de Tecapa, municipio de Berlín, departamento de Usulután. Ante cualquier sismo, guarda la calma, busca un lugar seguro dentro de las edificaciones y protégete de objetos sueltos que puedan caer desde lo alto. Evacuar de manera ordenada, dirigiéndose a un sitio marcado como seguro o a un lugar despejado. El texto que acabamos de observar es un ejemplo de reporte noticioso. Ahora bien, debemos analizarlo a partir de las preguntas de lectura comprensiva que se presentan en tu guía de autoaprendizaje. La primera de ellas es ¿qué tipo de información nos presenta el texto? En el texto se nos da información literal. Para ello te recomiendo que hagas una lectura para identificar toda la información que nos da el texto acerca del sismo, su magnitud, las consecuencias y las recomendaciones de prevención a la población salvadoreña. La segunda pregunta es ¿a quién está dirigido el texto? El texto está dirigido en general a la población salvadoreña y en concreto a las autoridades o entes de gobierno que velan por el bienestar de la misma. La tercera pregunta es sobre el tipo de lenguaje. Si es un lenguaje claro, entendible, dirigido para todo público. En esta pregunta debes hacer una valoración personal, identificar aquellos rasgos de lenguaje formal o expositivo que caracterizan al reporte. La última pregunta es ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? También es una pregunta que debes responder a partir de una valoración personal. ¿Logra el objetivo el texto? ¿Cuál es el objetivo?
Si es un reporte noticioso, su objetivo es informar. ¿Sabías que nuestro idioma tiene aproximadamente 300.000 palabras o conceptos diferentes, aunque la Real Academia Española solo recoge 88.000? Retomando los ejemplos sobre el reporte, a continuación analizaremos uno de carácter científico, que se titula El impacto de los emoticonos en la actividad cerebral. Para ello, estudiaremos los 3 aspectos básicos de todo texto informativo, es decir, introducción, desarrollo y conclusiones. Recuerda que este fragmento también está en tu guía de autoaprendizaje de la semana 3. Veamos. Introducción. Presenta los antecedentes del tema de estudio y su importancia. Se define el propósito de investigación y en ella se presentan las ideas que se expondrán. Desarrollo. Es la parte fundamental del informe. Es donde se presenta la información o resultados de la investigación de forma clara y ordenada. Asimismo, es donde se encuentra el desarrollo de las ideas del tema investigado. Cierre o conclusiones. El texto finaliza con una valoración del tema tratado. Además, se sintetiza la información destacando su importancia. El ejemplo que acabamos de observar es de carácter científico. Para analizarlo, tu guía de autoaprendizaje propone algunas preguntas de comprensión lectora. Veamos a continuación. La primera de ellas es: ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? La segunda es: ¿cuál es tu opinión sobre el uso del lenguaje en el mismo? La tercera: ¿cuál es tu opinión sobre el uso de los emojis o emoticonos en la comunicación digital? Sobre estas últimas, debes volver al texto, retomar información pertinente y elaborar tus propias valoraciones. Ahora bien, ¿cuál es tu opinión acerca de la importancia del reporte? El reporte en el ámbito académico nos ayuda a sistematizar información. Por lo tanto, no solo es una tarea, sino un mecanismo útil para poder organizar información y poder compartir con otros lo que hemos aprendido. El término emoticono es la adaptación gráfica propuesta para el acrónimo inglés emoticon. Está compuesto por los términos en inglés emotion, emoción y icon, icono. Retomando nuestro tema y las tareas puntuales de la semana, te ayudaré a definir un plan para elaborar tu reporte. Lo primero que debemos hacer es seleccionar un tema de tu interés. Lo segundo es contestar las siguientes preguntas para hacer un punteo de ideas sobre aquellos aspectos más importantes que te ayudarán a definir con objetividad cuáles son los propósitos de tu reporte. ¿Cuál será el propósito de mi reporte? ¿Para qué escribo el reporte? ¿Cómo lograré que mi reporte cumpla el propósito que he definido? ¿Hacia qué público irá dirigido mi reporte? Describo las características del lector. ¿Qué tipo de fuentes de información consultaré? ¿De dónde obtendré la información? ¿Qué características debe tener el reporte que escribiré? Continuando con nuestra sesión de aprendizaje, en esta ocasión hablaremos de nuestra autora de la semana, Claudia Lars. Si bien la literatura salvadoreña tiene diferentes exponentes que participaron de los movimientos literarios latinoamericanos, nuestra autora se inscribe en un modernismo que estuvo entre siglos, es decir, siglo XIX, siglo XX. Su poesía en particular estuvo marcada por esta estética.
En la colección de Biblioteca Básica de Literatura Salvadoreña encontrarás algunos títulos que te servirán para conocer más de esta escritora. Claudia Lars fue el seudónimo utilizado por la autora Margarita del Carmen Brannon Vega para firmar su obra literaria. Su vida transcurrió en El Salvador. Sin embargo, trabajó varios años en Estados Unidos como profesora de español. Posteriormente volvió a su país de origen, donde comenzó su carrera como poeta y también como colaboradora de diversos medios. Claudia Lars consiguió varios premios y nominaciones a su obra, siendo finalmente considerada como una de las grandes voces de la literatura salvadoreña en el siglo XX. Entre su importante producción, habría que destacar títulos como Estrellas en el Pozo, Donde llegan los pasos, Tierra de infancia, La casa de vidrio, Presencia del tiempo, Del fino amanecer o Girasol, entre otros. Siguiendo con nuestra sesión de aprendizaje, te ayudaré a recapitular cuáles son las tareas puntuales de la semana. La primera de ellas es elaborar un plan para la escritura de tu reporte. La segunda es resolver las guías de autoaprendizaje, sobre todo aquellas que tienen que ver con la lectura comprensiva, sobre los fragmentos que hemos estudiado en esta ocasión. Por otra parte, para darte un ejemplo concreto sobre el tipo de reporte que debes redactar, te presento a continuación un video sobre El niño con el pijama de rayas, el cual presenta datos concretos acerca del libro y hace una comparación con la película. Veamos a continuación. Hola, yo soy Alejandra y hoy hablaré del niño con la pijama de rayas. Esta novela fue escrita por John Boyne y fue publicada en el 2006 en la editorial Salamandra. La editorial que lo publicó en español es Salamandra y en esta edición, que es la sexta, tiene más de 200 hojas. El niño de pijama de rayas habla de Bruno, un niño de 8 años que es hijo de un general nazi que se muda de Berlín a una casa de campo que colinda con un campo de concentración. Esto Bruno no lo sabe. En una de sus aventuras recorre el lugar y se encuentra con Shmuel, un niño judío que se encuentra dentro del campo de concentración. Se preguntarán por qué elegí esta historia. Cuando yo tenía 13 años comenzó a gustarme el tema de la Segunda Guerra Mundial y empecé a leer muchos artículos y ver varios documentales. Este libro fue la primera novela que leí al respecto. Es decir, es una historia ficticia, pero que se basa en ese hecho. En El niño del pijama de rayas se habla sobre la amistad, sobre la tolerancia, sobre el respeto y todo esto en el contexto de la peor guerra que ha enfrentado la humanidad. El libro es especial por la amistad que entabla Bruno con Shmuel, que trasciende más allá del odio y de la guerra de ese momento. Es por eso que esta historia es tan especial, porque nos cuenta cómo ellos van entablando esta relación sin importar su tipo de religión o sus creencias. El niño del pijama de rayas es una historia muy ágil, es una lectura muy fácil. Yo la terminé de leer en un día. Entonces, para las personas que buscan algo rápido, ligero, pero muy interesante y cargado de información histórica, se los recomiendo mucho. Igualmente, la lectura es apta para niños y jóvenes que estén interesados en ella. El niño con el pijama de rayas es un libro que está contado en tercera persona, es decir, el autor es quien redacta, es quien narra lo que se está viendo en el libro. Esto nos permite un campo de visión más amplio, ya que no nada más conocemos el punto de vista de un personaje, sino todos los que están alrededor y la historia en general. Esta historia cuenta con poquitos personajes, solamente son la mamá, el papá, la hermana, Shmuel y Bruno. En ocasiones aparecen pequeños personajes, pero son muy secundarios, entonces no trascienden. Otro de los personajes que aparecen en el libro es Pavel, cuya historia me pareció muy interesante porque en la historia él es un cocinero y previamente había sido doctor.
y en los momentos en los que aparece muestra su lado humano, y en los momentos en los que interactúa con Bruno, quien es un niño alemán, no importa su creencia, su raza ni su religión, simplemente son seres humanos ayudando a seres humanos. Este libro ya tiene una versión cinematográfica que fue presentada en el 2008. El guión también fue escrito por John Boyne. Yo no he visto la película, entonces no sabría decirles si es buena, si es mala, si me gustó o no me gustó. Lo que sí les puedo decir es que el libro lo hizo y fue un muy buen comienzo para leer novelas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. En el desenlace de la historia encontré ciertos puntos que me parecieron muy poco creíbles de acuerdo al contexto histórico. Esto no me gustó porque siento que hubo un poco de distorsión para que la historia encajara. Sin embargo, este pequeño punto no altera la calidad del libro, al menos eso es lo que yo pienso. Siento que sin esos pequeños cambios, la historia no habría podido ser tan conmovedora y llegar a tanto público como ha llegado hasta ahora. A este libro también le voy a poner un 10. Siento que es una historia que es muy importante leer, que vale mucho la pena. El trama, el contexto, el desarrollo, el desenlace, para que podamos conocer más de lo que ha pasado sin dejar de lado la nobleza con la que se puede llegar a contar una historia. Hasta ahora solo he dado 10 a los libros que les he presentado porque son los que más me gustan y decidí iniciar con ellos este canal. Esta es mi reseña del niño con el pijama de rayas. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario déjenmelo aquí, igual alguna recomendación. Espero que le den like, que lo compartan y que se suscriban al canal. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Muy bien, el video que acabamos de observar se concentra en explicarnos de qué trata el libro. Además de compararlo con la película, nos dice cómo es contado, es decir, el tipo de narrador. La chica que lo presenta también nos da sus propias valoraciones. Asimismo, te presenta una forma en la que puedes elaborar tu reporte sobre Amalia, o puedes hacerlo sobre otra novela de carácter histórico. Recuerda que el reporte debe ayudarte a compartir información, tus aprendizajes y puedes retomar aquellos temas que te parecen más interesantes de la novela que has leído, para que en familia puedas compartir valores, habilidades comunicativas que te permitan crecer personalmente. Ahora veremos cuál es la respuesta al reto de la semana. El autor de los versos es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Nimrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. El autor es Rubén Darío. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua. Sus padres fueron Manuel García y Rosa Sarmiento Alemán. En 1879 publicó ya sus primeros poemas en el diario El Termómetro. En 1881 escribió artículos para el periódico político La Verdad. En 1882 optó por una beca para estudiar en Europa. También viajó a El Salvador, donde conoció a Francisco Gavidia, el poeta más destacado de ese momento, que influyó notablemente en él en el sentido de experimentar con la métrica y la rima. Estamos a punto de cerrar la sesión de aprendizaje. Ahora quiero plantearte un nuevo reto. El reto consiste en investigar quién fue el escritor modernista que trabajó la crónica desde un punto de vista cosmopolita y además fue un escritor costumbrista. Investiga y ten a mano el dato para la próxima sesión de aprendizaje. Por otra parte, también quiero recordarte que puedes volver sobre esta sesión buscando el resumen que te presenta la página de Canal 10 en Facebook
o bien puedes buscar la clase que te interesa para resolver alguna duda en el canal de YouTube Aprendamos en Casa. No olvides cuidar de tu salud, apoyar a tu familia y nos encontraremos en la próxima sesión.